del universo, nos ponemos en tu santa presencia para poder concretar lo que tú quieres, que seamos uno en tu tratar de ir uniéndonos, respetándonos y aumentando nuestra fe. Que el Espíritu Santo esté en nuestra reunión, ilumine a Pedro y a todos nosotros. Amén. Amén. Gracias, Teresita. Bueno, estamos en una nueva reunión de los martes y en este grupo hoy somos pocos y nos conocemos, pero de todos modos, como no sabemos quién va a ver este video, te pregunto, Pedro, si quieres presentarte de algún modo y te cedo la palabra. Bueno, no, yo había pensado al menos recordar, creo que va a ser casi un año y algo cuando Ángel me invitó a participar de algunos encuentros y bueno, realmente fue muy satisfactorio a lo largo de este tiempo, ¿no? El compartir y recibir de todos los que exponen y lo que hemos meditado. Y yo lo que quisiera presentarme es, bueno, en realidad soy creyente. Y soy creyente cristiano. Es decir, en un diálogo judeo-cristiano, al menos mencionar que soy creyente y soy cristiano. Y esto presupone que creo en Jesús. Por lo tanto, entre el diálogo que mantenemos y lo que he aprendido y se ha repetido permanentemente, que es un diálogo en el cual compartimos y nos enriquecimos mutuamente dentro de esto. Pero tenía la necesidad, al menos, de expresarme como cristiano. Simplemente en un diálogo de hermanos y de creyentes, ¿no? Básicamente, fundamentalmente creemos en Dios, Hashem o Dios, ¿no? Y en el caso de los que nos reconocemos cristianos, afirmar que creemos en Jesús. Eso no es ninguna soberbia ni ningún confrontar, simplemente en mantener una identidad y una fe en lo que mencionaba. Y como somos pocos, primero comienzo con lo que tengo preparado y después, en todo caso, comentar algunas cosas que me puede permitir la pantalla de lo que en algún momento hemos hablado. Yo quiero comenzar con dos experiencias que tuve en la vida y que creo que alguna de ellas las he comentado. Y tiene que ver cuando, teniendo 14 años y habiendo estado parado en la puerta de una oficina a la cual aspiraba a tener un trabajo de cadete, era el primero, tal vez porque me había equivocado la hora y llegué como muchas horas antes, cuando era el centro de productividad de la Argentina, algo increíble, que tenía relación con el Instituto Nacional de Tecnología, el INTI industrial, y además con la OIT. Es decir, que la bendición que tenía o que pude tener al acceder como cadete es estar en contacto con muchas personas realmente altamente capacitadas. Quien me toma la entrevista y llenando el formulario, se acostumbraba en aquellos tiempos en mencionar, bueno, el tipo de moral que tenía uno, ¿no? Que había que justificarla, y además de moral, qué religión tenía. Cuando me preguntan eso, yo dije protestante. Era evangélico, pero tal vez decir evangélico sonaba diferente a decir protestante. Tenía 14 años. Y cuando volví a mi casa y hablando con mi madre y preguntándome cómo me había ido, cuando llegué a este punto le dije que era protestante.
Y ella me dice, bueno, mañana cuando vuelvas al trabajo, que te han confirmado, aclarás que sos evangélico, que sos cristiano y que crees en Jesús. Así que lo hice. Me dirigí al jefe, le dije, miren, yo dije protestantes, pero quiero ratificar esto y mencionar este tema. El jefe realmente agradecido y realmente tuve un buen desempeño durante todo el tiempo que estuve trabajando ahí hasta que me cambié a otra institución. La segunda experiencia, significativamente, teniendo 14 años, fueron 10 años después, tenía 24. Era estudiante del seminario, en el mismo seminario que estudió Ángel, y en un periodo de vacaciones que se iniciaba, viajaba a Río Gallegos a hacerme cargo de una congregación. Cuando desciendo del avión y tomo el taxi, me pregunta de dónde venía. Le digo, bueno, de la ciudad de Buenos Aires. Y me pide la dirección, le dio la calle Ameguino. Comenzó a arrancar y después de transcurrido unos, digamos, unos metros, un kilómetro, se da vuelta y me dice, ah, ustedes son de los que no fuman, no beben, no se pintan, no bailan, no juegan a la lotería. Y siguió mencionando tantas cosas que llegamos al lugar, lo saludé, me bajé y dije, no mencionó ninguna cosa positiva, eran todas anticosas. ¿Eh? Por lo tanto, me dejó en la puerta del templo. Y esto es lo que yo quería mencionar, porque generalmente preguntamos, ¿cuál es tu religión? Mira, estamos hablando, ¿en quién crees? ¿Cuál es la creencia religiosa que tenés? ¿O tu fe? ¿O qué sos? Y tal vez como muchos diríamos, yo soy cristiano, porque de alguna manera parece que es la religión más popular del mundo, ¿no? Es lo más común decir ser cristiano. Pero el detalle es que la palabra cristiano tiende a significar diferentes cosas para diferentes personas. Yo no puedo resumir en 3 palabras el libro de Hans Kuhn, o King, como le pueden decir, Ser cristiano. Y después le voy a pedir, cuando pueda compartir pantalla, pues lo traje y quería mostrárselos, ¿no? Interesantes. Para algunos, ser cristiano es equivalente a creer en Cristo. Y podría afirmar que de él deriva el tema cristianismo. Pero también, generalmente, es comportarse de una manera muy particular. Cuando uno decíamos, ese es cristiano, aún sin conocerlo, pero de alguna manera lo señalamos como que se comporta de una manera diferente. Ese comportarse de una manera particular a veces significa, no dice malas palabras, o no va de fiesta, o es alguien que intenta ser moralmente bueno. Y a raíz de eso, incluso se puede afirmar que esa persona es una buena persona, simplemente por decir cristiano. Entonces, en este caso, ser cristiano se vuelve equivalente a ser una buena persona. Pero para otros, ser cristiano es lo opuesto. Se puede pensar o generalmente se tiende a creer que un cristiano es alguien que se considera moralmente superior. Es un cristiano. Después habría que averiguar en qué cree, cómo lo cree, qué sabe, qué no sabe. Pero generalmente se lo piensa de esa manera. Otras veces es alguien que habla mucho, predica mucho, pero no siempre lleva una vida consecuente con lo que dice. A veces ser cristiano es ser anti ciertas cosas. Anti alcohol, anti baile, anti ciencia o lo que fuere,
Y aún en algún momento ser cristiano se ha considerado como sinónimo de evangélico, tratando de desprenderlo de ser católico, porque pertenece a alguna denominación. Y lo interesante es que alguna vez hablaremos de las denominaciones, que son todas las que surgen a partir de la Reforma. Sí, ¿no? Y se vuelven religiones nacionales y se vuelven denominaciones. Y hoy en día la lista es sumamente larga de las denominaciones que existen. Yo pensaba que, o pienso que algunas de las expresiones pueden ser correctas, pero otras no. Porque tiene que ver dentro del contexto en la que se pronuncia o en la que se está elaborando ser cristiano, porque puede significar, insisto, muy diferente para muchas personas. Lo cierto es que la Biblia no define la palabra cristiano. Jesús nunca usó la palabra cristiano. Pablo tampoco llama a los seguidores de Jesús como cristianos. Es más, la palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia. La primera vez se encuentra en Hechos, en el capítulo 11, en el verso 26. Y lo interesante es leerlo, porque a veces lo decimos sin leerlo, y dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se los llamó cristianos? A los discípulos. ¿Y por qué se los llamó así? Porque seguían las enseñanzas de Jesús y vivían de acuerdo con esas enseñanzas. Pero el término que se usó y que alguna vez lo hemos comentado y han comentado, era en un tono peyorativo. Porque ser cristiano en esa época era estar pensando en alguien ungido, en un Mesías, y había muchos ungidos y muchos Mesías. Por lo tanto, ese era el término un poco desfavorable, decir, son cristianos, son de lo que generalmente en una época de escritos apocalípticos y de todo un problema dentro del imperio donde creyentes y no creyentes estaban complicados con su vida dentro del imperio romano, ser alguien, ¿no?, ungido o Mesías era todo un tema. Es interesante, entre la cantidad de esto de lo que a veces a algunos les interesa sacar cuenta cuántas palabras tienen las escrituras, ¿no? Y algunos dicen 700.000, 800.000 o 750.000, solo 3 veces se menciona cristiano. La segunda vez se menciona en el capítulo 26 de Hechos, en el versículo 28. Y es interesante también leerlo porque Pablo está ante Agripa, ¿no? Y en ese versículo, Pablo les está diciendo acerca de todo lo que había sucedido, y Agripa le dice: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pero en el 28, después de ese diálogo que tiene con Agripa, Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. En realidad, el texto dice algo así: ¿quieres que yo sea un testigo cristiano con respecto a lo que estás diciendo vos? Y de nuevo la palabra suena en forma peyorativa. Es decir, Pablo, ni se te ocurra que yo voy a ser cristiano para justificar todo lo que estás diciendo. La tercera vez que se menciona precisamente en la primera carta
de Pedro en el versículo 4, en el verso 16. Y es interesante porque Pedro viene escribiendo o relatando los padecimientos de los cristianos. 10 persecuciones van a sufrir los cristianos durante los primeros siglos. Hasta Diocleciano, que mueren en 3.000, 3.500 cristianos. Pero Pedro escribe, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y la palabra va a ir tomando un cariz diferente porque van a tener que pasar el tiempo para que los cristianos, que eran peligrosos en el primer siglo, en el segundo también, en el tercero, y frente a lo que es la decadencia del Imperio Romano de Occidente, y uno de los que mantiene el imperio es Diocleciano, aunque luego de Diocleciano el imperio va a sufrir esta caída multicausal, y no necesariamente por los cristianos, sino multicausal, es cuando después de estas situaciones, los cristianos, ya más adelante en el siglo, van a entender que ese cristiano es honroso. Y entonces podemos entender el mismo sermón de la montaña cuando Jesús explica, Macario, bienaventurado, ¿no? Cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, ¿no? Y entonces los cristianos entendemos que cuando por causa de Jesús somos tratados de esa manera, somos bienaventurados. Inmensamente felices significa la palabra Macarios. Macario. Por lo tanto, es importante entender que todos generalmente hablamos de un mundo occidental y hablamos de cristianismo, tal como el otro día nos mostraba muy bien Rubén Darío. Ahora, en realidad, la gran comisión que se encuentra en Mateo es que Jesús no dice, salgan y hagan cristianos, vayan y prediquen cristianos, sino que lo que dice es, hagan discípulos. Y la palabra discípulo sí está 260 veces repetidas en lo que es el texto bíblico. La palabra discípulo se usa para describir a una persona que acompañaba y en forma literal seguía a un maestro con el objetivo de aprender a ser como ese maestro, en lo que él hacía, pero básicamente no solo en lo que él hacía, sino en lo que él vivía. Y entonces aquí podemos recordar la experiencia de este muchacho rico que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, y todo lo que había guardado los mandamientos cuando le pregunta, ¿no? Y que quería seguir a Jesús, y Jesús le dice, bueno, deja todo y seguime. Pero estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a servir a los demás. Y se aleja de él. La palabra discípulo significa seguir a alguien, aprender de alguien, acompañar a alguien como maestro. Podríamos decir que un discípulo es un seguidor, un estudiante, un aprendiz, alguien que aprende, alguien que está activamente practicando algo de lo que recibe de su maestro. Por eso considero que una cosa es llamarse cristiano, porque de una u otra forma me identifico con una religión, y ya dijimos que Jesús no generó ninguna nueva religión. Lo que estaba enseñando las Escrituras y una forma de vida diferente. El mensaje del Sermón del Monte es un diseño de vida distinto. O tal vez porque crecí en un hogar en donde acostumbramos a decir cristiano, o donde aprendimos ciertas tradiciones o costumbres. Pero otra cosa es ser discípulo, es ser un seguidor, es ser un estudiante, un practicante, un aprendiz, estar en el camino del maestro y en el estilo de vida de Jesús.
Jesús no dijo nunca, o mejor dicho, nunca dijo, si alguno quiere seguirme, cumpla con una serie de actividades para cumplir algún mandamiento, algún ritual. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, mi estudiante, mi aprendiz, mi acompañante, alguien que realmente me conoce y me quiere conocer de manera íntima y quiere experimentar la vida que yo ofrezco realmente, niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día y literalmente sígueme o sígalo. Por eso, cuando comencé a participar de este grupo, me sentí muy feliz de poder conversar, dialogar y decir, soy creyente y creo en Jesús. Y me atrevo siempre a decirles hermanos. Vieron que algunos dicen, y son los hermanos mayores, otros son los hermanos separados. No, 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 no. En este grupo yo llamo a ustedes y a todos los que hoy no pueden estar hermanos. Creemos en Dios. En mi caso, yo creo en Jesús. Lo creo como Salvador. Cada día aprendo de él. Soy su discípulo, porque la esencia del cristianismo es Cristo. Hans Kuhn dice, si nosotros tratamos de sacar a Cristo del cristianismo, no hay cristianismo. Eso es lo esencial. Por eso, y para ir redondeando esto, hay una canción que solemos cantar y que dice, miren hermanos, la hago mía, mi fe descansa en buen lugar, no descansa en una religión. Yo confío en Jesús y confío en que Él murió por mí. Y después de estudiar, de leer y de comprender, no preciso discutir ni un argumento más. Y lo bueno es que nosotros aquí, tanto como Marcelo lo menciona, no estamos haciendo apologética, no hacemos apología, hacemos diálogo, ¿no? De cómo Dios nos ha beneficiado y cómo Dios nos cuida y cómo nuestra fe realmente nos sostiene. Y para mí, como cristiano, me basta que Cristo murió y creer que murió por mí. Al leer los evangelios y al leer la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, como decimos nosotros, y el Nuevo, la voz de Dios y de Él me da seguridad. Confío en su palabra. Es cierto que muchos mencionan que tiene errores, que tiene situaciones particulares. Bueno, alguna vez las conversaremos y sabemos a qué se deben. Pasar de la oralidad a la escritura ha traído estas dificultades, pero nunca pone en duda nuestra fe en Dios. Por eso mi fe descansa en buen lugar. Y me basta realmente creer en esto. Creo en Dios, creo en Jesús. Y para afirmar esto y compartir con ustedes unos instantes más, el otro día estaba meditando y reflexionando, y es probable que mis hermanos judíos o hebreos, israelitas, manejen mejor el texto, es el Salmo 91. Es interesante porque no es un salmo escrito por David, es un salmo escrito por Moisés. Y en el Salterio no lo mencionan a Moisés. Era una persona sumamente humilde. Y se nota que se tomaron estos salmos para ponerlos ahí, pero hemos recuperado que pertenecen a Moisés. Cuando leo este salmo, a veces lo leemos dentro de la traducción de la Reina Valera, y yo he preguntado los otros días en un grupo de estudio si entendíamos lo que dice el Salmo 91. Se lee la mañana, la tarde, realmente
es un salmo de seguridad, y por eso digo que creo en Dios, y luego esto de creer me lleva también a creer en Jesús, pero dentro de mi fe cristiana. Pero quiero preguntar, y bueno, y seguramente Joel, Marcelo, muchos de ustedes lo sabrán. En este Salmo 91 hay dos personas que hablan. Y a veces y lo leemos especialmente los evangélicos, sin entender demasiado lo que estamos diciendo. Yo se los voy a leer con las dos personas que hablan. Porque una persona que habla es Moisés. Y dice así, aquí Moisés está diciendo, ¿y a quién le está diciendo? Me lo está diciendo a mí. Y se lo está diciendo a ustedes, a cada uno de nosotros que creemos en Dios. Moisés está diciendo, tú que estás sentado en el lugar secreto del Altísimo, permaneces a la sombra del Omnipotente. Y utiliza los nombres del Elión y del Shaddai. Y dice Moisés, yo te digo que Adonai, que es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, que Él te salvará. Lo que está diciendo no Moisés es que Él ha experimentado esto y da prueba, garantía, veracidad, esperanza, confianza a nosotros que decimos que creemos en Dios. Y en esto es interesante porque aquí está usando el cuarto punto del método interpretativo, que es el SOT, el lugar secreto. Y el lugar secreto es el lugar que yo tengo y que Dios tiene conmigo y con cada uno de nosotros. Y dice, Él te salvará de la trampa cazadora, de la peste que destruye. Con sus alas te cubrirá. Bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad es escudo y armadura. No temerás el miedo nocturno, ni la saeta que vuela de día, la peste que ronda en las tinieblas, ni la destrucción que asola el mediodía. Está diciendo, no tendrás problema, miedo en todo el día. En esta frase ha dividido el día en esas cuatro etapas. Pueden caer a tu lado izquierdo 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no se acercarán. Basta que mires con tus ojos y verás la retribución de los inicuos. Y sigue diciendo Moisés, esto va a ser así, por cuanto has dicho que Adonai es tu refugio y que has hecho del Altísimo tu asilo. No te sucederá mal alguno, ni plaga se acercará a tu tienda, pues Él encomendará a sus ángeles para cuidarte en todas sus sendas. Ellos te llevarán en sus manos, no sea que dañes tu pie con piedra. Podrás pisar al león y a la víbora, pisotearás al leoncillo y a la serpiente. El Salmo 91 comienza así, con un Moisés que nos está diciendo a los que creemos y tenemos un espacio de relación íntima con Dios, que Él nos asegura que Dios, el guardador de las puertas de Israel, el Altísimo, nunca nos va a dejar. Pero la segunda parte del Salmo, esos que son como versículos 14, 15 y 16, el que habla es Dios. Lógicamente es Moisés el que habla y nos dice lo que Dios dice. Y lo que está diciendo es, Dios, mirá, a mí y a vos, a nosotros, por cuanto vos me decías, yo te voy a liberar, yo te voy a fortalecer, por cuanto vos conocés mi nombre,
y conocer el nombre de Dios, el Altísimo, el Adonai, el Shaddai, el Elión, todos ellos, cuando clames, yo te voy a responder. Con vos voy a estar en la aflicción. Y vaya si lo sabemos. Con nuestros ojos, en el caso de Ángel, o Daniel con su enfermedad, o cada uno de nosotros como cuando hemos pasado por momentos difíciles. Y dice, porque vos me decías, está diciendo Dios, yo te voy a librar y te voy a honrar. Y no solamente eso, te voy a dar larga vida y te mostraré mi salvación. Es interesante este salmo. A veces las personas y los creyentes dejan en su casa la Biblia abierta en el Salmo 91. Pero lo interesante es saber quién lo dice. Moisés lo está diciendo. Y la segunda parte es Dios el que me está diciendo, porque estás en el lugar secreto conmigo y vivís a la sombra mía. Yo voy a darte salvación. Y hermanos, como cristiano, quiero decir esto, creo en Dios, Hashem, y como cristiano, creo en Jesús. Y soy respetuoso de la fe de cada uno de nosotros y del camino de cada uno de nosotros. Sentía necesidad de esto. Y mi oración es esto. Señor, gracias por ese sod, ese lugar íntimo, secreto, en donde tenemos relación con vos. Bendícenos ante los tiempos que vivimos. Nuestros seres queridos, nuestros hermanos en diferentes lugares. Y que tu paz sea aquella que colme nuestra vida y sea verdaderamente Shalom. En medio de todas las cosas, confío en el Dios que guarda las puertas de Israel. Amén y amén. 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 Gracias, Pedro. Sí, Jaime, te escuchamos. Entre los seres humanos recibimos con mucho placer la lisonja y nos cuesta recibir las críticas. Por eso cuando uno elogia el trabajo ajeno, tiene que ser muy honesto, porque si hace un elogio superficial, no solamente engaña a los demás, sino que se engaña a sí mismo, porque cree que engañó a alguien. Escuchar hoy este trabajo que es de investigación y propio, y es un trabajo hacia el interior de cada uno,
es muy importante, porque nos acerca a una situación ancestral donde el gran profeta Moisés crea las estructuras de diversas religiones, acercándonos a un ser que nosotros no podemos ver ni podemos escuchar, sino a través del profeta. Yo agradezco a Pedro porque yo, que fui criado con la idea de Moisés, nunca hubiera accedido a este análisis interesantísimo. Ser cristiano nos lleva a Cristo, a la cruz. Ser judío nos lleva a Moisés, los profetas y toda la evolución de la religión judía a través de miles de años. Que nos encontremos en el gran profeta y volvamos a recordar las palabras que nos ha acercado Pedro, es muy digno, es muy interesante y nos lleva a muchas reflexiones. Entonces dejamos de lado las cosas reales que han ocurrido y volvemos a las fuentes. Eso es lo que yo siento de esta elocución de Pedro, muy sincera, muy dolorosa también, y he incorporado a mi forma de ser algo que estaba ahí y yo no podía ver con esa imagen. No importa cómo llames a tu religión, importa que hay un mensaje muy importante de dignidad y de salvación. No es un elogio, es una enseñanza que recibí de Pedro para una forma de vida digna. Gracias, Pedro. Gracias, Jaime. Sí, Joel. Desmuteate, por favor, y Sí, sí, sí. ahí está, te escuchamos. Bueno, de todo, muchas gracias, Pedro. Muy interesante y muy inspirador todo lo que está diciendo, porque a mí me trae reminiscencias, o recuerdo, o decir, de partes de la Biblia, ¿no? El Salmo realmente 91 es muy importante para nosotros también. Yo lo digo todos los días. Sí. Este, este, eh, y, y lo que quería recalcar es de que él dice, eh, bueno, no sé cómo está en castellano, pero en la sombra de Dios reposaré, ¿no? Estaré, porque me defiende, ¿no?
Y el nombre que se le da acá es justamente El Shaddai. Y Shaddai. El Shaddai, que quiere decir Dios, que Shaddai es Shomer Daltot Israel, que cuida las puertas de Israel. Por eso en las mezuzot que tenemos en las puertas está escrito Shaddai. El Shin, el Shin que se presenta, bueno, que es que es Shaddai. Bueno, quería comentar eso, para complementar un poco lo que dijiste, Pedro, que es muy interesante, y creo que es muy importante de que profundicemos y analicemos el Salmo 91 y las relaciones entre judío y cristiano y la importancia que tiene esto para nuestras relaciones, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más. Gracias, Eber. Bueno, me voy a dar la palabra a mí entonces. Permiso. Gracias, Pedro. Yo creo que hablar en este tono, en esta clave, es diálogo. Es un diálogo que es... Hola, Aurora. Hola. Es un diálogo en el sentido de que nos expresamos y nos escuchamos unos a otros, no tanto la proclama de doctrinas, sino el testimonio de vida y fe, o de identidad y fe intrincadamente unidos. Donde la fe son las creencias que uno simplemente son la base sobre la cual uno desarrolla su pensamiento y no cuestiona, son lo que está dado, ¿no? Y desde esa base desarrolla uno su identidad, su manera de entender el mundo. Entonces, un testimonio que dice, acá es donde estoy parado, nada más y nada menos, este soy yo. Y hablar desde ahí no es discutir doctrinas, no es ver quién tiene la razón. Hablar desde ahí es decirle a un hermano, acá estoy parado, estoy aprendiendo de vos, ojalá puedas escuchar y te sirva para algo lo que estoy diciendo. Y en ese sentido es diálogo. Así que yo te agradezco especialmente porque el propósito de este lugar cada uno sabrá para qué le sirve este lugar, este encuentro. Yo no soy quien para decir para qué le va a servir a los demás, pero el propósito que nos hemos puesto los organizadores es que sea para el diálogo, y el diálogo justamente en el plano teológico. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Discutir doctrinas? No, no necesariamente. Fundamentalmente el diálogo es el diálogo entre seres humanos, y hacerlo en el plano teológico es justamente esto, en el plano del testimonio de la fe de cada uno. Así que, bueno, quería decir eso nada más, no es un elogio, Jaime, no es... para mí es simplemente aclarar que te doy las gracias porque, Pedro, estás haciendo lo que es nuestra intención que hagamos los que participamos de esto, y está pensado para servir para esto. Y a mí me cuesta muchas veces frenar los potrillos. ¿Quién pide la palabra? Ángel pide la palabra. Pero cómo no, dale Ángel. Milagrosamente pido la palabra.
es que, gracias Pedro, cuando se habla hacia el corazón, toca muchas fibras internas de cosas que vienen pasando en el proceso, ¿no? Eh, Más va pasando el tiempo, más cosas me va haciendo recordar. Empiezo por la última que justo mencionó un poco Marcelo. El solo hecho de que este grupo de personas estamos hace bastante tiempo conversando, algunos más tiempo, otros menos, pero se han ido arrimando, no todos solo los que están presentes, sino otros que siempre están y que hoy no han podido por un motivo u otro. Ya ese solo hecho de estar presentes, dispuestos a escuchar al otro, con el que no necesariamente vamos a estar totalmente de acuerdo, porque venimos de diferentes tradiciones, pero esa actitud de escucha nuestra ya es un elemento sumamente importante en esto del diálogo, ¿no? Pero la cosa que primero me trajo a mente fue, ayer justo estaba escuchando el testimonio de un matrimonio español que por su experiencia de vida había tenido varios hijos, pero su último hijo nació muy enfermo y falleció en el proceso de unos meses. Y me tocó la fibra interna escucharlo como ese proceso tan doloroso que tuvieron que dar sus otros hijos a sus familiares para poder cuidar a este hijo que estaba necesitando de ellos las 24 horas del día. Tenían que turnarse con su esposo para estar al cuidado de su bebé, a pesar de estar internado en un hospital. Se sabe que enfermeras están, pero no están las 24 horas juntos y que ellos lo hacían. Y ese proceso de mucho dolor les provocó mucho amor. Eso fue lo que impactó. Y ellos empezaron a ver a otros bebés que estaban allí en ese mismo lugar y que no todos tenían la posibilidad de tener padres cuidándolos por diversas razones que no saben ellos. Pero eso a ellos les fue provocando la necesidad de poder amar, de poder dar amor. Y inmediatamente después del fallecimiento de su bebé, ellos se ofrecieron a cuidar bebé con discapacidades o con enfermedades complicadas y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y escuchaba la manera que lo decían, que yo pensé en un principio que usaban un lenguaje muy parecido al que usamos en el grupo evangélico, pero no, eran católicos y católicos de una línea muy de derecha, por lo que mencionaban, pero el lenguaje era tan espiritual y de tanta confianza en Dios, en el Señor, decían ellos, que es la forma que decimos nosotros más los evangélicos, que yo me quedé muy asombrado otra vez de esto, de ir quitando esas barreras de prejuicios que tenemos de unos de otros, de pensar que porque el otro es de otro grupo religioso, sea de otra denominación, o sea de otra religión, no necesariamente va a tener la misma fe que yo tengo. Y ese es el proceso de esto, de este diálogo, que va bajando nuestras barreras, nuestros prejuicios, y que nunca acaba, porque están tan metidos y agazapados a veces dentro de nuestro interior, ¿no? Así que esta reflexión de volvernos al Dios de todos nosotros, que es el mismo, y cobijarnos bajo sus alas, pero también profundizar nuestra
relación con él, íntima, personal, también es una invitación que nos ayuda también en este diálogo. Gracias, Ángel. Hay un libro interesante que muchas veces se ha mencionado aquí, un autor que es Hans Kohn, y la secuencia que yo guardé es lo que él estuvo trabajando. Por ejemplo, fue muy prolífero en la escritura, realmente, alguien que escribió muchísimo, y también se han utilizado muchas veces sus libros en lo que es esta conversación interconfesional. Yo creo que ustedes los conocen. Uno es ¿Existe Dios? Sumamente interesante. El otro es Ser cristiano. El otro es el, el cristianismo, su esencia, que es parte de lo que Rubén Darío el otro día mostraba, especialmente con los paradigmas. El otro libro es el judaísmo, interesante también. Y el tercero es el islam. En los últimos dos habla de pasado, presente y futuro, ¿no? Y eh, en, en cada uno de ellos él tiene un capítulo que tiene que ver con precisamente con esta conversación precisamente interconfesional, ¿no? Entre lo que estamos haciendo. Y un diálogo muy interesante, y él tiene realmente, Dios le ha dotado la capacidad de tener una mente y poder escribir de esa manera, ¿no? Me traigo los libros, ¿cuál querés? Esos dos gruesos que están ahí, el tercero también. Yo puedo mostrarlos, pero quería mostrarlos, pero Perdón, Pedro, ¿cómo es el nombre del ah, autor que ah, acabas de decir? si ustedes me Alto, permiten, ese, genial, ese. Bien, y esos dos, ¿no? Pero si ustedes me permiten, ¿me lo puedo mostrar compartiendo pantalla? Sí, podés. no sé qué. Eh, no sé qué pasó. Bueno, dejo de compartir pantalla. Esperen, vuelvo a compartir pantalla. Permítanme que me vaya más arriba. Halcón, ser cristiano. ¿Qué querés? Hay un libro que se llama Ser cristiano también de Halcón. No sé Ah, si lo... miren, él come, es interesante existe Dios, ¿no? Y los capítulos, el ser cristiano, ¿eh? Es interesante. Yo no intentaba bajo ningún punto de vista tratar de resumir todo esto porque tiene muchísimo. Este es el que estaba mostrando también yo, Joel, ¿no? Hans Kuhn, el cristianismo, esencia e historia. Y esto es lo que mostraba Rubén Darío el otro día, en donde, cuando le señalaba, le mencionaba
paralelamente a esto está todo el desarrollo de esa historia que él estaba comentando. Esta es la primera página ampliada del libro. Y estos son los paradigmas: judeo-apocalíptico, ecuménico-helenista, católico-romano, evangélico-protestante, racionalista-progresista. Este es el otro libro también, y del que está mostrando Joel, interesante y bueno como para que uno pueda percibir también el mismo diagrama que él tiene en las primeras páginas en cuanto al desarrollo de esto que denominaba paradigma, ¿no? Que es interesante analizarlo con las partes centrales, pero también todo lo que tiene que ver hacia la historia. Y el otro es Islam, pasado, presente y futuro, ¿no? También muy extenso, pero básicamente esta es la frase que esa, esa es la sí. frase que él pone, ¿no? No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones, ni habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones, ni habrá diálogo entre estas sin el estudio de sus fundamentos. Estos textos suelen estar en forma digital y si a veces alguien tiene interés en leerlo, a veces se consiguen en internet, pero también con hacer alguna llamadita, alguno de ellos puedo enviar. Simplemente es el que también Teresita mencionaba y la otra hermana, bueno, Impact, también creo que es Elsa, no me acuerdo. Bien, ella mencionó que ha trabajado con en muchos encuentros, estos textos acerca del conocimiento y los fundamentos, como para poder tener un diálogo fecundo, abierto, ¿no? Oportuno, digno, serio y respetuoso. Justamente Ancún, ¿lo que hace? Yo digo lo que hace. Ancún justamente se distanció o lo distanció su amigo Juan Pablo II. Sí, seguro. Sí, Y no pudo seguir, no pudo seguir enseñando a las universidades católicas y tuvo que irse a enseñar a las universidades protestantes. claro. Pero es decir, que está bien, yo soy a mí me gustan, claro, y estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero bueno, hay que ver de que en este diálogo también intracristiano, Ancún Claro. eh, fue Precursor. precursor y como precursor causó que sea cuestionado, ¿no? Exactamente. Sea cuestionado. Con Sí, todos los precursores son cuestionados. es Este, seguro. así Bueno, que bueno, ahora, como decía Joel, ahora enseña en iglesia, en seminario protestante, ahora ya no, ya está con el ya Señor, no, sí, claro. ¿no es cierto? Sí, ya Pero, no, pero también fue cuestionador, serio, es decir, claro. presentó las cosas muy interesantes, ¿no? Como para poder realmente insistir en esto de tener una relación con Dios seria que realmente nos permita tener este diálogo, ¿no? Fue un Bueno, consejero muy importante en el Vaticano II. totalmente, totalmente. Este, y bueno, Bueno, fue consejero con otro teólogo que se llamó Kuhlman. sí, Kuhlman, que también, como suele decir Marcelo, pisó algunos pies o callos. Pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante. sí, Bueno, sí. es parte de esto en donde, miren, cuando me hicieron el presbiterio que van a ser 50 años, estaba el rector del seminario, otros profesores, eran unos cuantos, y después de interrogarme y todo, de aprobarme, alguno me decía, a veces hablas como historiador. Ahora resulta que yo concursé muchas veces en la universidad para cargos
por antecedente y oposición, y siempre recuerdo el primero. Era duro, duro, con varios también. Y cuando me aprobaron, me dijeron, a veces hablas como cura. Por eso creo que estudiar la historia, esto que Hans Kuhn también nos brindó, es muy interesante, ¿no? Nos enseña, nos ilustra, nos permite conocer. A veces que sería bueno reflexionar sobre algunas vivencias, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos este espacio para hablar con tranquilidad. Vos antes mencionaste, Pedro, algo, yo repito más o menos lo que dijiste, por ahí cambio alguna palabra sin querer, que Hans Küng dice que no habrá paz entre las religiones si no se No, entre las naciones. estudian sus fundamentos. Fundamento, exacto, Marcelo, exacto. Y el No pasa punto entre las es naciones, que entre las religiones. Sí, bueno, está bien. Y el punto es que si los fundamentos de una creencia, por quienes quieren proteger la fe de sus feligreses, es defendido dogmáticamente, No tiene sentido. entonces no hay posibilidad de pensar juntos los fundamentos. Ujú. Y es visto como pisarle los callos a alguien, querer hacerlo. Por eso es un territorio necesario al mismo tiempo que en este sentido imposible. Por eso estos encuentros son, para el que los disfruta, interesantes. Porque estamos en el punto de algo necesario, imprescindible e imposible. Yo tengo un sitio que se llama Diálogo Teológico, pueblo cristiano, ¿no? Sí. Entonces, cuando fui a ponerlo en la computadora, entonces digo, bueno, será diálogo teológico 11, 12, 13, 15. No había ninguno con ese nombre. Eh, y eso es importante porque hay que promocionar el diálogo teológico. Claro, El que está insistiendo sobre esto también es el Papa, ¿no? Que tiene que ser teológico. exacto. Bueno, Joel, es que tendemos a separar lo histórico de lo teológico. mm, Y eso no ha sido provechoso. Pero también sabemos que hay personas que, como bien dice Marcelo, es decir, si es imposible poder mantener un diálogo por algunas conveniencias, entonces no son fundamentos. Los fundamentos, lo que está diciendo Hans Kuhn es, conozcámonos, conozcámonos. Entonces, eso nos ayuda al conocernos a poder dialogar. Por eso puedo decir con toda tranquilidad, hermanos, ¿se imaginan? Hace 50 años no nos decían hermanos, nos decían iglesia separada. Y a ustedes, hermanos mayores, o en el mejor de los casos, primos. Algunos decían eso, otros Sí, decían otras cosas. bueno, sí, pero por eso, pero como todavía no son las 22, entonces estamos dentro del horario. Sí, bueno, pero interesante. sí, hay una evolución, Sí, hay un camino que se recorrió y que hay que seguir reforzándolo, ¿no? bueno, También Hans King tiene otro libro que sí, hizo como una síntesis de la historia de la iglesia, pero está también. mirado de una manera Esos dos que están ahí chiquitos, los que están muy ahí. ecuménica, es muy Sí, chiquito, así sí. el libro es chico porque es un resumen, una síntesis, pero con reflexiones ecuménicas muy profundas.
que yo he usado en la materia de historia de la iglesia y a veces le hacía la trampa a los estudiantes para ver quién piensa que podría haber dicho esto, ¿no? Y decía Claro, cosas tan del pensamiento evangélico que los estudiantes se confundían, ¿no? Porque tenía esa actitud tan abierta. no, muy prolífero en lo que ha escrito realmente. Y bueno, lógico, como dijo Joel, fue vapuleado en algunos casos. Mm. Sí. Fue fuerte, pero bueno, pero al menos mostrarle las tapas porque ustedes lo tenían y otros si lo requieren, yo los tengo en digital. Así que si alguno quiere, este, ah, bueno, bueno, lo No quiero. mando. Me anoto en la lista, los quiero en PDF, sí. Bueno, Pásamelos así yo se los paso también. bueno, cómo no. Gracias. No, era esa la intención, porque creo que cuando a veces mostramos los documentos y decimos, bueno, hay que buscarlos, no siempre se encuentran. Y si los tenemos, bueno, no vamos a gastar euros y dólares, sino si los tenemos, aprovechémoslo y que sea de bendición para todos. Gracias. Bueno, Un aspecto para mí muy importante y del que hablamos poco en estos encuentros de diálogo interreligioso es de la medida en la que favorecen y enriquecen la posibilidad del diálogo intrarreligioso. bien, Vos hablaste de diferentes denominaciones sí, protestantes o evangélicas. El chocolate que tenés abajo pegado en la... Entre los judíos hay como mínimo 4, tal vez 5 denominaciones principales diferentes, pero aún dentro de cada denominación, estoy de acuerdo. yo lo que encontré en el camino que llevo recorrido, que es menos en años que el que llevan recorridos ustedes en el diálogo interconfesional, porque me acerqué al diálogo religioso después de haber hecho otras cosas antes, encuentro que el diálogo entre judíos sobre cuestiones que tienen que ver con la práctica, con la fe, es aún más complicado, difícil e improbable que el diálogo con hermanos de otras religiones. Y eso es algo contraintuitivo, me tomó de sorpresa. Lo aprendí al acercarme al diálogo con gente cristiana, básicamente, ¿no? Ahí de golpe me di cuenta, uno puede hablar con alguien que cree cosas diferentes y recibir el testimonio del otro de su fe y compartir qué es lo que uno cree qué es lo que a uno le pasa y ser escuchado. Y mirá vos qué bueno. Y entre judíos, si creemos cosas diferentes, a mí me resulta mucho más difícil. Y me encontré con que esto no me pasa solamente a mí. Mirando a mi alrededor, veo que es un fenómeno bastante común. Entonces, la conclusión que yo saco es que el diálogo interreligioso no solamente es necesario para que pueda haber paz entre las diferentes comunidades de fe, sino para el crecimiento espiritual de cada uno dentro de su propia comunidad de fe. Totalmente. Este es un efecto colateral no buscado, pero fundamental. La apertura al diálogo sobre cuestiones de fe se realiza más fácilmente con alguien que claramente es de otra comunidad de fe. Y a partir de esa experiencia,
uno se encamina con eso que va aprendiendo en esa experiencia a dialogar con los que antes eran intratables de supuestamente la propia fe de uno. Y Marcelo, hoy en día el tema de las denominaciones es muy interesante porque, como decía, surge a partir de la Reforma y surgen las iglesias nacionales. El anglicanismo va a surgir porque Enrique VIII se quería volver a casar. Sencillo, eso lo sabemos todo, es innegable. Ahora, Lo hoy en día, sabemos todos, pero no sé si hay algún anglicano escuchando. Pará. no, y también lo sabe. Aunque fuera anglicano, también lo sabe porque tuvo tantas mujeres como el número, Enrique VIII. Y algunas perdieron la cabeza, como Ana Bolena. Pero bueno, el tema es que hoy en día el tema de las denominaciones está cambiando. Ustedes saben que hoy en día hay, hay una preocupación con los nons, que son los sin denominación, y que están surgiendo en el mundo. Es decir, entonces después los diálogos van a ser con los que tienen nombre o denominación, los que se desprenden de esa denominación, como bien decías, y los que no tienen denominación, y que cada vez son más. Interesante. Es decir, este es el mundo que tenemos. ¿Eh? Se denominan los nons, N-O-N-S, ¿no? Y que, bueno, en algún país grande han comenzado a surgir en forma interesante, muy numerosa. Menguan algunas denominaciones y crecen sin denominación. Y con los argumentos que están presentando que son dignos de en algún momento conversarlos también. ¿Cuáles serán las actitudes de ellos ante un diálogo interreligioso? Bueno, No sé. Denominaciones líquidas, se podría decir. hacen un buen cuestionamiento, pero será para otro Ateneo en otro momento. Yo necesito decirles que tengo la clase de historia a la cual tengo que concurrir. Les agradezco mucho, sinceramente de todo corazón, y que sepan que, bueno, soy cristiano y que creo en Jesús y que fundamentalmente creo en Dios. Y que el Salmo 91, acuérdense, ¿no? Tal como dijo Joel, el testimonio lo da Moisés y dice, lo garantizo. Y la otra es que Dios es seguro y es fiel. Es el Dios de las puertas de Israel y de nuestra vida. Que Dios los Hablamos, bendiga y sí, nos vemos el martes, al menos yo. Baruch Hashem. bueno, tenemos que dialogar sobre el tema este porque, bueno, dejémoslo acá, estamos escribiendo. Bueno, Sí, sí, sí. Joel, nunca has conducido, que yo recuerde, perdón, no has No, yo no conducido. me lo pregunto a mí, pero también a mi hermano. Por Raúl, eso, sí. No, yo no estoy inspirado, no sé. Somos de... No, no, ¿Por qué no probas con una mujer, por ejemplo, Teresita, corazón porque puro? Teresita ya condujo el rezo al comienzo de la claro, reunión, a que no profesor. estuviste porque llegaste Perdón, tarde. no escuché. Cuando Pero vos ahí la estabas veo a terminando tu Pimpa, Bueno, siesta, Pimpa, Cés. Pimpa la es veo a otra. Pimpa, Silvia. que a menudo No, es me- fuente de inspiración, lo que no sé es si tiene ganas. solo quiero decir una palabra, me Por permiten, favor. todo lo que hemos estado charlando, que mi gran anhelo, y en lo que me quedará poco, mucho de vida, es que según mi vida, que la vayan viendo transcurrir, digan, es cristiana, porque eso es lo que nos tiene que, para representar realmente a Jesús.
que sea nuestra actitud de vida, nuestra forma de pensar, nuestra humildad, nuestra sencillez, decir lo que uno sienta y que te puedan decir, es cristiana. No porque yo me pongo un nombre, sino que como eran las épocas los discípulos de los apóstoles, ¿por qué decían? Porque veían su entrega en todo y decían, es un cristiano. Solo eso quiere decir, ese es mi único anhelo. No me interesa la dominación de la religión que sea, de lo que sea, sino que puedan decirme sentir eso, nada más. Y muchas gracias por escucharme. Muy bien. Gracias. En realidad eso es un rezo de cierre. ¿Qué opinas, Pimpa? Está muteada, Pimpa. Ahí está. Bueno, yo, el librito este que no creo, yo no sé ni cómo se muestra en la pantalla. Este librito, como ustedes ven, está desgajado de todo lo habido y por haber, porque, bueno, no era tan buena la encarnación, pero porque sí está muy usado. Y una de las cosas más bellas que yo he encontrado en mi vida ha sido el Salmo 91. Yo me atreví, de alguna manera, muchas veces, a rezarlo junto con amigas mías que estaban graves. Porque si bien es cierto, yo soy la última casi en este grupo, soy la más grande, soy la de más edad, y soy a la que más me desaparecen amigas. Tanto que cuando bueno, me dicen a veces, pero ¿por qué no salís a tomar un café? Uno contesta, ¿con quién? Y eso es que yo tengo la gracia de Dios de tener amigas de muchas edades. O sea que de 57 para arriba, o 50, 40 y pico, o de mis hijas que tienen 51, son unas pendejas a lo mío. Entonces yo me he tomado el atrevimiento muchas veces de rezarlo al Salmo 91 en el silencio de la noche, incorporándolo a mi oración a aquellas personas que estaban tan mal. Y que hoy tenemos yo tengo dos amigas, que no es tan grave, o una pareciera un poco, pero no está grave, que están con Alzheimer, y con Alzheimer muy avanzado. Es decir que cuando yo lo leo al Salmo, cuando yo oro con ese Salmo, yo tengo la versión de Straubinger, la verdad que lo siento dentro del corazón, porque es como que invitaría a esas amigas que han estado en esa situación a decir, y a decirle yo al Señor, Señor, acá estamos, no estoy sola, estoy con ellas que no pueden decirte de palabra, ni leer en este momento el Salmo, pero que sí están conmigo porque somos hermanos. Y aunque no estén visibles, tenemos una conexión personal justamente por ese Dios en el que creen. Entonces, a mí, una reunión como esta me planifica realmente, porque la pregunta que me hago es verdad, por supuesto que el conocimiento y todo lo demás es importantísimo, ¿quién lo va a negar? Pero hay personas que no pueden acceder a un conocimiento de algunas cosas y otras como yo, que tengo como manchones de ciertos conocimientos, como introducciones a cosas, como por haber leído cosas que me gustaban, como el caso de Basula, como el caso de pequeñas cosas, como las bienaventuranzas de Tomás Moro, una que dice bienaventurada, por ejemplo, el que reza, el que piensa antes de hablar y el que reza antes de pensar.
Y aunque eso no sea una gran información, cuando yo voy también al Salmo 21 y a ver que me guardo al silencio, a la sombra del Altísimo, es que uno pide con todo su corazón un silencio interno para estar a su sombra y poder escucharlo, porque si no, no tendrían chance las personas que no tienen estudio. Y entonces me pregunto, ¿cómo hay esa sabiduría tan grande a veces? ¿Y cómo hay la repetición de palabras que no son exactas, pero que pertenecen al sentido de lo que quiere decir el Salmo, de personas que nunca han podido leer algo para instruirse, pero sí la palabra? Entonces, ¿hay un Dios que me ilumina o no lo hay? Hay una persona humana como somos nosotros a quien les resulta más fácil creer algunas cosas que otras. Yo leía la vez pasada y hoy comentábamos, porque me estoy con la Tere acá, qué sé yo, teníamos nuestra reunión de los martes a la mañana, y decía que hay un padre de la iglesia que decía, es más fácil creer en los milagros que en la palabra de Dios, porque lo que se mira con los ojos del cuerpo deslumbra. Y lo que se mira con los ojos de la mente que cree, ilumina. Esas pequeñas cosas con las que yo me voy encontrando en la vida, esas son las que de último, no sé si me han formado o no me han formado, sí han entrado dentro mío y creo que con esa ha actuado Dios. Entonces yo me sentí realmente muy emocionada con la lectura del Salmo 91. Yo no lo leo todos los días, pero seguidísimo sí. Y cuando yo he tenido personas, como les digo, que han estado en esa situación, la he traído conmigo a orar conmigo, por más que ni ellas siquiera sabían. Porque si Dios sabe, y si Dios sabe entonces ante esa oración, ¿qué va a hacer con ella? Y yo no lo sé. Yo creo que esa oración me va a hacer mucho bien a mí, y seguramente sí, pero no sé a cuántos más, porque no se puede parar solo en mí. Entonces, para mí hoy, y eso es lo que yo anhelo compartir. Nada más eso. Muchas gracias, Timba. ¿Les parece? Nos despedimos hasta el martes próximo.